Bueno, quedaban unos problemitas. El éter, radiación del cuerpo negro y efecto fotoeléctrico, que les voy a explicar. Problemitas que en ese momento se conocieron. ¿Cuál es el problema del éter? Está comprobado que la luz es una onda. ¿Onda de qué? El fenómeno ondulatorio no es más que la propagación en un medio de una perturbación. Por ejemplo, el sonido. Para que ustedes me escuchen, necesitamos que haya aire. El aire propaga el sonido. En el vacío no hay sonido. El aire vibra y propaga el sonido. La luz es una onda. ¿Onda de qué? ¿Qué es lo que ondula? Bueno, le pusieron el nombre del éter luminífero, que tiene que llenar el universo, porque nos llega luz de las estrellas, del sol, de planetas. Tiene que haber entre ellos y nosotros ese ente cuya vibración transmite la luz. Lo llamaron éter luminífero. Y se descubre con Hertz que también hay ondas electromagnéticas. Más aún, Maxwell incorpora la luz a la teoría electromagnética. Él dice, la luz es una onda electromagnética. La teoría de Maxwell junta electricidad, magnetismo y luz. Una onda electromagnética más la luz. Pero como hay onda, ¿onda de qué? ¿Qué es lo que ondula? Bueno, no era necesario crear otro éter, pues el mismo éter. Lo llamaron el éter. La palabra es antigua, viene desde antes. Ponerle nombre no significa entender el éter. ¿Qué es el éter? Pues empiezan a investigar el éter. Y encuentran situaciones muy paradójicas y contradictorias. Es tan sutil que en el éter se mueven los planetas y no se frenan. Cuando un cuerpo sólido se mueve en un fluido, termina frenándose. Alcanza una velocidad límite. Aquí no se frenan. Termina pues, el objeto termina frenado. Los planetas no se nota que estén cambiando su velocidad. El planeta Tierra no. Desde hace muchos siglos o milenios el día más o menos dura lo mismo. Y el año dura lo mismo. Segundo, es más rígido que el acero. Mientras más rígido es un material, más es su velocidad. La onda tiene más velocidad al moverse en él. En el hierro, en el acero, la velocidad del sonido es mayor que en el aire, más rígido. Y como es tan alta la velocidad de la luz, eso tiene que ser más rígido que el acero, pero más sutil que el aire, que el vacío. ¿Cómo así? Es contradictorio. Se hacen muchos experimentos y ninguno logra tener éxito. Uno de ellos muy famoso por sus consecuencias, el de Michelson y Morley. Es un instrumento de alta precisión que pretende medir la velocidad del planeta Tierra con respecto al éter. El planeta Tierra se mueve en el éter, ¿debe haber una velocidad relativa o no? Hacen el experimento, conclusión, ni sí ni no. No hay conclusión. Tratan de averiguar qué pasó. Hay muchas conjeturas. Una de ellas es la que conduce a la teoría de la relatividad especial. En 1905, y luego hablaré de él con más detalle, Einstein produce varios documentos que esos, en ese año, lo llaman el año milagroso de la física. No solamente cambiaron la física, sino el mundo. Einstein, con esos aportes, cambió la física y la manera de pensar. En una clase pasada, y seguramente lo repetiré en el futuro, les decía que hay cadenas que atan el conocimiento, cadenas que inclusive no percibimos, que no nos dejan pensar libremente. Una, aquella de que todo lo regulaba la autoridad, la Biblia, el Papa, el sol gira alrededor de la tierra, porque eso dijo Aristóteles y mucha gente. Allá había una cadena mental, romperla no fue fácil, pero rota, el conocimiento empieza a evolucionar. Bueno, Einstein hizo algo parecido, rompió cadenas que amarraban el conocimiento. No hay peor esclavitud, por ejemplo, que la de ser un esclavo que no sabe que es esclavo. Se dice que todo lo que ahora sabemos de la molécula de vida, del ADN,
de la ingeniería genética, todo eso, no hubiera sido posible sin esa ruptura que generó Einstein. En ese año de 1905, él inventa la teoría de la relatividad especial, con lo cual el problema del éter se deja de lado y se explica muy bien cómo es posible que haya ondas electromagnéticas con su teoría. Esa teoría pone un límite, pone unos postulados. Ningún objeto puede partir de una velocidad menor y superar la velocidad de la luz. Esa teoría trae como consecuencia muchas paradojas. Él muestra que el tiempo, el espacio, están ligados entre sí. Él muestra que la masa se puede crear, se puede destruir. Lo mismo que la energía. Ya se aceptaba, no había duda, todo el mundo creía que la masa se conservaba, ni se crea ni se destruye, y lo mismo la energía. Primera ley de la termodinámica. No había pues duda. Pues este caballero muestra que eso no es verdad, que la energía se puede crear y se puede destruir, que la masa se puede crear y se puede destruir. Con ese argumento, él desbarata el argumento del materialismo. El materialismo dice, la masa ni se crea ni se destruye, siempre ha existido. Pues Einstein demuestra que se crea y se destruye. Solo que cuando la una desaparece, aparece la otra y viceversa. Esta ecuación la liga. Tal vez la ecuación de la física más conocida, E igual a mc2. Con base en esta ecuación, la teoría de la relatividad especial y general, se puede explicar cómo funciona el universo. La cosmología, pues, se puede desarrollar a partir de las ideas de Einstein, que hubo un Big Bang, hubo un primer momento, y de ahí se expande el universo a lo que observamos, a partir del Big Bang. Claro que es para estar la cosa más enredada. No había nada, y apareció todo. ¿Está claro? No había nada y apareció todo. Eso es muy enredado. Pasar de la nada al ser no es fácil de explicar. Ahí hay que hacer conjeturas científicas que todavía no tienen coherencia, o simplemente decir Dios, el soplo divino. El miércoles pasado estaban pasando en Discovery un programa que habla de ese tema, de los universos paralelos, que son como membranas y de pronto se dieron un barrigazo, dos universos en dimensiones distintas, y en ese barrigazo es el Big Bang. Es especulación. Pero a partir del Big Bang, ¿qué hubo ahí en el Big Bang? Enorme cantidad de energía. Energía. Se expande y empieza a enfriarse, y va apareciendo la masa. Primero, pues como partículas, hablamos de electrones, se habla de quarks, empiezan a unirse, aparecen núcleos de átomos, protones, átomos elementales como el hidrógeno, el helio, el litio, berilio, y empieza pues como a formarse el universo, planetas, galaxias, soles, etc. Todo se puede explicar con la teoría de la relatividad, que es una manera de explicar el éter y que está llena de paradojas. Leanla un poco y se dan cuenta pues de que al sentido común le disgusta mucho que el tiempo sea relativo, que si este objeto se mueve velozmente, se acorta esta distancia disminuye, también su volumen y su masa crece, que si le montamos un reloj al objeto que se mueve rápidamente, ese reloj marca más despacio, que si montamos un reloj en un avión y lo sincronizamos con uno en tierra, y el avión recorre el planeta por allá en la alta atmósfera, y le da la vuelta al planeta, y vamos a comparar relojes, no están sincronizados. El que se quedó aquí en la Tierra, más lento. Un reloj cerquita del Sol, más lento, y en un agujero negro no camina, pues no pasa el tiempo. Todo eso es muy paradójico, pero surge de explicar este problema por medio de la relatividad. O sea, pues no era tan claro el asunto como lo dijo Lord Kelvin. Y había otros dos problemitas: el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro, que ya se conocían. ¿En qué consiste la radiación del cuerpo negro? Lo siguiente:
Cuando un cuerpo se calienta, emite luz. Miren la parrilla de la casa, fría, oscura, empieza a aumentar la temperatura, el calor, se va poniendo roja, va cambiando de color, rojo o blanco al final. Un cuerpo caliente emite luz. El cuerpo es materia y la luz es campo. Pues si lo uno es efecto de lo otro, alguna relación tiene que haber. Entonces Lorentz inventa la teoría del electrón. Para explicar ese efecto de que un cuerpo caliente radie luz, haya luz, él piensa que hay unos átomos de carga. Ya Maxwell había negado partículas y vacío. Ni hay partículas materiales, ni magnéticas, ni eléctricas. Y había sido pues demostrado como cierto, ¿no? Lorentz dice, tiene que haber unas partículas minúsculas, átomos de carga, que tengan la menor carga posible. Los llamaron electrones. ¿Por qué los inventó? Porque los electrones, al moverse en el interior de los medios materiales, ese movimiento de carga produce los campos que son la luz. Pues conjeturó que eso existía. Creó toda una teoría del electrón y se inventó una fórmula, grosso modo, luego entramos en detalles de ella, es que cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, pues eso da lugar a esta fuerza debido al magnetismo. Teoría y teórica, pues, no se basaba en la comprobación experimental, la teoría del electrón, para poder explicar por qué el cuerpo caliente emite. Pocos años después, no muchos, Thomson, en experimentos de rayos catódicos, utilizando la teoría del electrón y esta ley, detecta el electrón. Efectivamente, ese ente no es solo mental, existe. Detecta el electrón en ese instrumento. En el libro de física pueden releerlo. El electrón existe, lo detectó Thomson, no es mentiras. Partículas. Cuando una teoría negaba partículas. Se sigue estudiando el cuerpo caliente que emite luz. El cuerpo negro es de este estilo. Es un cuerpo hueco, paredes ennegrecidas, que se somete a una temperatura, se calienta. A medida que la temperatura crece, pues el cuerpo está más caliente, por aquí se abre un agujerito y de ahí sale luz. El cuerpo se calienta. A medida que la temperatura crece, por un agujerito que le abrieron, se ve luz. Según la temperatura, la luz es de diferentes colores. O sea que se puede determinar la longitud de onda. Esa luz sale por el agujero y es emitida por toda esta pared interior. Lo que sale por aquí es la combinación, la suma de todos los efectos que vienen de las paredes. Entonces había unas relaciones empíricas que ligaban esa energía que salía por la longitud de onda y con la temperatura. Según la temperatura, aquí la luz es distinta. Había unas relaciones empíricas que daban gráficas de este estilo, empíricas, obtener el experimento. El reto era, explique eso con la física, que no sea un acto experimental, un hecho experimental, sino deducido. Las mentes más preclaras, los genios, estudian el tema y ninguno sale adelante. No se puede, no, eso no da. Unos lograban explicar por aquí una parte, otros por aquí, pero no eran capaces de sacar toda la curva. Hasta que Planck, ese era un termodinámico, sabía mucho de termodinámica, hace una conjetura. Pues simplemente la ciencia que estamos usando no funciona, aquí tiene que hacerse un cambio. Entonces él supone que estas paredes emiten y reciben esa energía, pero no de una manera continua, función de la frecuencia para cualquier frecuencia, sino en términos de una cantidad mínima, el quantum. Entonces lo que sale por aquí no se obtiene como la integral, haciendo la integral de todo lo que aquí se emite,
sino haciendo una sumatoria, porque él no encuentra una expresión que dependa de la frecuencia de manera continua y de una manera discreta, múltiplos de una cantidad elemental. Entonces él cambia una integral por una sumatoria. La integral es para funciones continuas, la sumatoria para discretas. Hace la cuenta y ahí sí le da la ecuación. Le da la ecuación que él obtiene, le da la gráfica experimental. ¿Qué ha hecho Planck? Cuantizó la emisión de energía y la recepción. O sea, cuando se emite, cuando se recibe, tenemos energía cuantizada, no continua y no discreta. Empieza la física cuántica. El efecto fotoeléctrico fue observado por Hertz cuando hizo su descubrimiento, pero no lo estudió mayormente. Fue estudiado por otros. De ese efecto, el efecto consiste en lo siguiente: se ilumina un conductor con luz de cierta frecuencia y ese conductor así iluminado emite carga y aparece corriente. Hay corrientes debidas a simplemente recibir luz, algo que todos los días aplicamos en alarmas, en regiones apartadas donde no hay energía llevada por líneas de transmisión. Se capta energía directamente del sol, se convierte en corriente y se alimentan, por ejemplo, televisores. O sea, se usa pues el descubrimiento. ¿Pero a qué se debía? Nadie había sido capaz de explicarlo hasta que Einstein en 1905, en ese año pues, donde presentó varios documentos, 5 o 6, de un año milagroso en la física por todo lo que él hizo en ese año, él explica el efecto fotoeléctrico con esta idea. Si cuando se emite y se recibe, pues está cuantizada la luz. Cuando viaja también, supone que la luz que viaja está formada por partículas muy pequeñas, luego le puso el nombre de fotones. Volvió la luz un fenómeno corpuscular. Esos fotones muy veloces, cuando pegan en los electrones del conductor, los sacan de ahí y el movimiento de los electrones da lugar a la corriente. Él hace unas relaciones, unas deducciones y eso coincide con el efecto fotoeléctrico conocido. De modo que la luz está formada por partículas. No se había pues demostrado que era una onda. Se demostró que es una onda y se demuestra que está formada por partículas. Fotones los llaman. Entonces, ¿qué es la luz? Es ondas en ciertos casos, es partícula en otros casos. Algún chistoso se inventó la palabra ondícula. La luz es una ondícula. Ponerle nombre no significa aclarar la situación. De Broglie, científico que mencionaré enseguida, tenía esta frase: si tan siquiera supiéramos lo que es la luz, sabríamos mucho. Einstein vuelve entonces discreta la luz y están apareciendo partículas en la luz, el electrón, la energía en el cuerpo negro, y empieza a desarrollarse la física cuántica, con una serie de hechos que van apareciendo a principios del siglo XX. Primero, ¿cómo es el átomo? Hay átomos. Se descubre que efectivamente hay átomos. Era una conjetura. El modelo newtoniano creía pues en eso, pero nadie había comprobado que había átomos. Era una conjetura, era una idea. Solo se puede creer en aquello que se demuestra, dice Descartes. Si será que hay átomos. En ese año de 1905, Einstein sacó un documento sobre explicar el efecto browniano. Es un movimiento de unos polen muy minúsculos sobre un líquido y empiezan como a vibrar. Había sido descubierto 100 años antes, pero no explicado. Einstein lo explica y dice que eso se debe al movimiento de los átomos, a la existencia de átomos. Y saca unas relaciones que pide comprobar experimentalmente. Él pensó que ese experimento era muy difícil de hacer, pero se lo hicieron, lo comprobaron. O sea, encontraron que átomos sí había. Una vez que se demuestra que los átomos existen, ¿el átomo cómo es? Pues el átomo es un ente neutro. La carga positiva y negativa debe ser igual. Hay átomos de diferentes pesos atómicos, ya la tabla periódica está pues inventada. ¿Cómo está repartida la carga eléctrica positiva y negativa? Una primera idea de Thomson, como en un pastel de pasas. Está la masa
y las partes por ahí repartidas en cualquier parte. De tal manera que la suma pues de cero, negativas y positivas. Eso lo pone a prueba, ese modelo lo pone a prueba Rutherford, quien bombardea los átomos, a ver si es verdad pues que son así, con partículas cargadas de muy alta velocidad, y descubre que el átomo no es así, que el átomo tiene un núcleo donde está la mayor parte de la masa y la carga positiva, y los electrones como una especie de sistema solar revoloteando alrededor de ese núcleo, como una especie de sistema solar. O sea que el átomo es un ente formado por partículas y con grandes vacíos en su interior, un núcleo de electrones revoloteando, y que hay entre ellos pues un vacío. Esa explicación se deduce de lo que hizo Rutherford, pero esa respuesta crea una nueva pregunta: ¿cómo es posible que unos electrones circunvalen ahí, que giran alrededor del núcleo, sabiendo que al hacerlo están acelerados, están describiendo un movimiento circular? Hay aceleración entonces centrípeta, y si hay aceleración emiten, y si emiten pierden energía, y si pierden energía van a parar al núcleo. Y si eso es cierto, pues no habría vida, porque los átomos estarían ya aniquilados. ¿Cómo es posible? La explicación la da Bohr, que además responde a otro problema. Ya se conocía que cuando un cuerpo se calienta o se quema, se puede saber qué es lo que se está quemando por medio de un análisis de la llama. Con un instrumento, un espectroscopio, mide el espectro. Hay unas rayitas que el tipo de elemento que se quema marca, que son como una huella digital. Así se puede saber mirando el sol, mirando el espectro del sol, qué hay allá, qué es lo que se quema. Hidrógeno, helio, principalmente. Y miran estrellas y son capaces de decir, en esa estrella hay carbono, porque las rayitas marcan, en el espectro, marcan la identidad del átomo que se quema. Y cuando comparan esos espectros con los de la Tierra, de los mismos materiales aquí en la Tierra, se ve que están desplazados, no coinciden el desplazamiento al rojo, demostrando que las galaxias se mueven. Entonces, esos espectros, y que los átomos, al tener electrones girando, no podrían ser estables, pues lo explica Bohr. Bohr se inventa un átomo muy especial, un átomo donde los electrones no están en cualquier órbita, no es en cualquier parte, en ciertas órbitas. Entonces las órbitas están cuantizadas, no es cualquier órbita, sino unas pocas. Cuando el electrón está en esa órbita, no emite, no radia, y el átomo es estable. Cuando cambia de órbita, pasa de una a la otra, emite un fotón. Eso explica los espectros de rayitas y por qué el átomo es estable, pero no explica por qué diablos ese electrón no emite. Pues todo electrón, toda carga acelerada radia. ¿Por qué ese electrón en esa órbita no radia? Dice Bohr, porque yo digo. Ese es mi postulado. Se postula que no emiten ahí. Un postulado incómodo, ¿no? O sea, una contradicción entre las dos teorías. Entonces las órbitas se cuantizan. De Broglie, en la década de los años 20, en su tesis de doctorado, trata de encontrar algo novedoso y postula la idea de que los electrones son ondas, o mejor, tienen propiedades ondulatorias. Los electrones que habían sido comprobados como partículas por Thomson, y eso le dio el premio Nobel a Thomson, haber encontrado que el electrón es una partícula y que existe. Entonces de Broglie dice que tienen ondas, que son fenómenos de carácter ondulatorio. Casi pues lo parten, porque sostiene una cosa muy extraña con respecto a lo que ya se sabía. Tenía razón. Poco tiempo después, curiosamente, Thomson hijo descubre que eso es verdad, que el electrón tiene propiedades ondulatorias en redes de difracción hechas con unas redes pues muy precisas, y que es una onda, se aplica al microscopio electrónico. Utiliza esa idea para ver objetos muy pequeños. Luego el electrón es una onda. Lo demostró Thomson hijo, y Thomson padre demostró que era una partícula, y a ambos les dieron el premio Nobel. Entonces, ¿qué es el electrón? Bueno, una ondícula. Quedamos con enormes dudas.
Lo mismo se puede decir del protón. O sea, tienen propiedades ondulatorias, siendo partículas. Y las partículas tienen, y las ondas tienen propiedades de partículas. Un enredo, pues, hay una complicación. Continúa el desarrollo de la ciencia en ese siglo, en esa década de los 20, con la idea de de Broglie. Schrödinger se inventó una función. Ahora va a manejar una función de probabilidades para establecer de esas ondas cómo son. Uno resuelve la ecuación de Schrödinger y le da el átomo de hidrógeno. O sea, una ecuación que predice esas órbitas cuantizadas. Trabaja con probabilidades, lo que le mete un ingrediente muy chocante a lo que llamamos determinismo. Esa idea que estos caballeros defienden crea paradojas como la siguiente. Si yo tengo una pared y le abro un agujero y con un cañón lanzo electrones, hay una de dos posibilidades: o pegan en la pared o pasan por el agujero. Una de dos. Es más probable que peguen en la pared porque el tamaño es más grande, pero la suma de las dos probabilidades da uno: o pasan por la pared o pasan por el hueco. Perdón, pegan en la pared o pasan por el hueco. Claro, ¿no? Pero si se abren dos huecos muy cercanos entre sí y lanzamos electrones, las probabilidades son: o pegan en la pared, o pasan por el primer hueco, o pasan por el segundo hueco. Y la suma no da uno. Es que hay una probabilidad pendiente. El mismo electrón puede pasar al mismo tiempo por los dos huecos. Eso suena muy raro. Estar en dos sitios al mismo tiempo, pues únicamente Dios, ¿no?, que tiene la posibilidad de la ubicuidad, pero lo da la teoría. Como maneja probabilidades, es probable que eso ocurra. Ahora, no es imposible. Muy chocante. La teoría cuántica tiene paradojas de esas, pues, que son muy difíciles de aceptar para el sentido común o para cualquier sentido. Heisenberg, en esta misma época, inventa el principio de incertidumbre. Ahí sí que se acaba de terminar con el determinismo. Se pensaba en el pasado que si uno sabe la velocidad y la posición de una partícula, puede decir dónde estará tiempo después y qué velocidad tiene. Averiguar la trayectoria perfectamente. Heisenberg demuestra que eso no es posible. Que si usted sabe la velocidad, no sabe la posición, o viceversa. Que las dos medidas tienen un error, no necesariamente son exactas. Que la incertidumbre de la primera por la de la segunda supera la constante de plano. O sea, siempre hay un error. Nunca es posible saber ambas cosas. Entonces ya no hay determinismo. Él se inventa también una forma de la mecánica cuántica con matrices, aquí con ecuaciones. Eso después demuestra ser equivalente. Dirac le da como una forma definitiva y ahí aparece la física cuántica. En la década de los 30, dado que la masa del átomo de hidrógeno, de los átomos no cuadraba, se pensaba con protones en el núcleo y electrones revoloteando, pero la masa no da. Entonces Chadwick, con experimentos, prueba que hay otras partículas que están en el núcleo, los deduce, los descubre, pues los conjetura y los descubre. Entonces el átomo, la palabra quiere decir sin división. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Y empiezan a hacer más investigaciones usando aceleradores de partículas. Empiezan con el Van der Graaf, el ciclotrón, y hay toda una familia muy grande de aceleradores de partículas. Ahora estamos en ese de hadrones que están pendientes de que arranque para encontrar lo que llama la partícula de Dios. Una partícula, pues, que sí se encuentra, por fin se logra entender cómo evolucionó el Big Bang. Un montón de partículas distintas a electrones, protones y neutrones. O sea, el universo está formado por un montón de partículas. Es otra vez el atomismo. La física cuántica nos habla de un mundo discreto, la relatividad general nos habla de un mundo continuo, y esas dos teorías son contradictorias. O la una o la otra, o ninguna de las dos más bien. Ninguna lo explica todo. Cada uno en su ámbito funciona muy bien, y cada una ha logrado éxitos tremendos. La relatividad explica muy bien la cosmología,
a partir del Big Bang, cómo aparecieron los átomos, cómo se generaron los elementos, cómo aparecen galaxias, estrellas, planetas, qué va a pasar a la larga. Todo eso lo hace la teoría de la relatividad, entrando en detalles como que hay estrellas que mueren, que se convierten en novas, supernovas, estrellas de neutrones, bueno, cosas muy raras. El Sol cuando muera se va a convertir en una esferita del tamaño del planeta Tierra, pero con toda la masa que tiene. O sea, un cuerpo sumamente masivo de una pequeña cantidad. Todo eso se estudia con la teoría de la relatividad. Y la cuántica ha llevado a desarrollos como la miniaturización, los circuitos impresos de estos elementos, de toda la electrónica moderna. Ahí la cuántica está operando. O sea, funcionan, pero son contradictorias. De modo que 2500 años después estamos como cuando empezaron los griegos, aunque sabemos un poquito más. En su ámbito, cada una de esas teorías funciona muy bien. La teoría newtoniana, con ella se hizo este edificio, aviones, barcos, automóviles. Si la velocidad no es muy grande comparada con la de la luz, funciona perfectamente. La teoría de campos funciona mientras no nos metamos con átomos y moléculas, el ámbito macroscópico. Y la teoría cuántica funciona no muy bien porque sus ecuaciones son muy complicadas a nivel de átomos y moléculas. Si no las sacamos de ámbito, cada una funciona muy bien. Ese es el mundo moderno. Estamos buscando una teoría que unifique. Hablan de la teoría de cuerdas, supercuerdas. Termino esta clase con una frase que tiene implicaciones filosóficas e inclusive como de comportamiento. En este recorrido tan rápido podemos concluir, ni siquiera la ciencia es capaz de decir qué es la verdad, cuál es. Un científico no puede decir esto que creo es cierto y todo lo demás es falso. En esta muestra de 2500 años hemos visto los vaivenes. Una teoría derrotada de pronto surge después y derrota la otra y viceversa. Si ni siquiera en ciencia, que tenemos experimentos, matemáticas, para hacer deducciones, podemos decir, esta es la verdad. Ahora pasemos a otros terrenos. ¿Cuál es el verdadero Dios? Musulmanes dicen que es Alá. Los judíos dicen que es Yahvé. Y los cristianos de habla hispana decimos Dios. Los de habla inglesa dicen God. ¿Cuál será el verdadero? Y por esa pequeña discusión se ha matado a la gente. En ese tema, para Dios decir, el mío es cierto, el tuyo es falso. En el terreno político, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? Bueno, la monarquía es un desastre. Se acabó con ellas en la Revolución Francesa. Creo que hay más de 50 países del mundo actual gobernados por monarcas, por reyes. No es tan absurda porque allá les gusta. En España y en Inglaterra a la gente le gusta tener rey. ¿O será la república? Pues la república tiene formas. La república bolivariana de Venezuela, por ejemplo, ¿será esa república? ¿O será la de Bolivia? ¿O será la de Colombia? Hay formas. Y sistemas de gobierno, además del monárquico, tenemos parlamentario, presidencial. Sistemas económicos, ¿cuál es mejor? Hay para escoger: socialista, comunista, capitalista, liberal, neoliberal. Y hay gente que se arranca las mechas y está inclusive dispuesto a perder la vida en defensa de uno de esos sistemas y trata de imponérselo a los otros. A menudo la guerra o la violencia empieza cuando alguien cree algo que le impone a los demás. O sea, la conclusión para terminar esta clase es, definitivamente, hay que ser tolerantes. Puede que el otro tenga razón. Hay que entender lo que dice, argumente, y no casarse con dogmas. Cuando uno se casa con una verdad, se niega a pensar. Eso es cierto porque es mi dogma y todo lo demás es falso. Lo que esta historia les ha mostrado es que ni siquiera en ciencia se puede decir esta es la verdad. Deriven de ahí consecuencias. Piensen en Colombia, los problemas internos que hay aquí por esos dogmatismos. La próxima clase arrancamos propiamente con el curso estableciendo la teoría de la teoría electromagnética.